ocupa esta noche continuar, mejor dicho, porque lo empezamos hace 2 martes, pero vamos a continuar. Hemos estado, hermanos, el martes antepasado, si no me equivoco, comenzamos a estudiar el tema de los 5 ministerios. Los 5 ministerios. ¿Por qué es tan importante? Gracias, hermano. ¿Por qué es tan importante estudiar o conocer o entender acerca de los 5 ministerios? Número 1, porque el Señor dejó establecido que los 5 ministerios tenían la función de equipar a los santos. Es decir, que los 5 ministerios tienen la función de que los santos sean perfeccionados, equipados para la obra. Significa que sin el obrar de los 5 ministerios, la iglesia del Señor no se puede desarrollar correctamente. Eso es número 1. Número 2, ¿por qué tengo que saber acerca de los 5 ministerios? Porque los 5 ministerios vendrían siendo como los pilares sobre los cuales, hermano, la iglesia del Señor se sostiene. Y comprendemos que el enemigo ataca, o el enemigo trata de destruir lo que son estos ministerios. Fíjense que cuando yo veo el tema de los 5 ministerios me doy cuenta de lo siguiente. Número 1, David, para enfrentarse a Goliat, tomó 5 piedras. Significa, hermano, que desde ahí estaba hablando de que los 5 ministerios, hermanos, son la única manera para poder derrotar las huestes de maldad. Fíjense, eso es tremendo, porque si no los tenemos en vigencia, si no los tenemos operando, entonces estamos incompletos. De hecho, hermano, también comprendo que el número 5 es figura de la gracia o figura de gracia. Y los 5 ministerios tienen como objetivo, hermano, que la gracia del Señor opere en la iglesia del Señor. Entonces, hablábamos un poco acerca de que la función de los 5 ministerios es preparar, perfeccionar, entrenar a la iglesia. Hablábamos de que funcionan para edificar o para la edificación del cuerpo de Cristo, y tienen que producir, los 5 ministerios en nosotros tienen que producir que lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y como objetivo también de los 5 ministerios está que avancemos, que no nos estanquemos. Fíjense que cuando yo veo eso, hermano, me doy cuenta de que si nosotros enfocamos la iglesia, si la iglesia del Señor la enfocamos solamente en uno de esos ministerios, la iglesia se va a estancar. ¿Por qué? Porque va a carecer de algo. Es decir, si en una iglesia la única visión que se desarrolla es la visión del evangelista, por ejemplo, la iglesia va a ser ganadora de almas, pero nadie va a crecer. O sea, solo se van a traer almas a los pies de Cristo, pero nadie va a alcanzar llamados, nadie va a alcanzar, nadie va a desarrollar aquello para lo que Dios le alcanzó. O sea, se convierte en un semillero. Si la iglesia la fundamentamos solamente sobre la obra pastoral, hermano, vamos a tener nada más a una persona cuidando, ¿verdad?, a cada momento en las necesidades al pueblo de Dios. Y así, hermano, cualquiera de los 5 que nosotros nos paremos, si descuidamos los otros 4, la iglesia no puede ser efectiva. Entonces, los 5 ministerios son como el puño de Dios, la mano de Dios, el puño cerrado. Imagínense, hermano, que si usted quiere golpear al enemigo y usted apuña su mano, usted va a poder golpearlo. Pero si usted quiere golpearlo con 3 dedos, ¿cómo hace? Con 2 dedos, ¿cómo hace? Y eso es lo que le ha pasado a la iglesia del Señor. Yo hablaba con algunos hermanos y fíjense qué tremendo, porque es algo que está como en la ¿cómo le puedo decir yo? En la idiosincrasia, o incluso está la obra del enemigo tan latente que en algunos lugares, le comentaba yo a usted que le dicen a uno, mire, fíjese que yo le recomiendo que no vaya a mencionar que es apóstol, porque no lo van a recibir. Imagínense qué tremendo, hermano. Sino que le dicen a uno, mejor póngase que es pastor, o póngase hermano, o póngase
cualquier otra cosa, menos, ni vaya a decir, porque si dice, no le abren la puerta. Hermano, pero eso no es nuevo. Es que eso del ataque, hermano, a los ministerios primarios siempre ha sido. Porque incluso, hermano, yo me recuerdo cuando ser pastor era un delito. Porque en las iglesias no se hablaba de pastores, se hablaba solo de ministros. No se hablaba de pastores. Tampoco se hablaba de evangelistas. Tampoco se hablaba de profetas, mucho menos, hermano, de profeta. Entonces, es tremendo ver cómo, hermano, el enemigo ataca a los 5 ministerios. Todo el tiempo el enemigo está buscando de qué manera le hace perder efectividad, porque no es lo mismo, hermano, no es lo mismo a quien, es decir, mire esto que interesante, usted va a recibir, lo que usted va a recibir de alguien va a depender de la manera en que usted ve a esa persona. En pocas palabras, si para usted alguien es apóstol, usted va a recibir de la unción apostólica. Si para usted alguien es profeta, usted va a recibir de la unción profética. Pero si para usted esa persona, usted no lo ve como profeta, sino que usted lo ve como pastor, entonces usted no puede recibir del manto de profeta que él tiene, porque lo está negando, porque lo está, hermano, rechazando. Entonces usted no puede recibir aquello de lo que rechaza. Por eso es que la iglesia carece en estos tiempos de tantas cosas. Le decía también que los 5 ministerios de alguna manera representan la mano de Dios. Habacuc capítulo 3 dice que rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondido su poder. Primera de Pedro dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Bien tremendo, hermano, porque cuando usted entiende lo que significa humillarse, que es someterse, que es ponerse bajo de él, usted entiende, hermano, que ¿cómo me humillo ante la mano poderosa de Dios? La primera manera es reconociendo a sus ministros. Esa es la primera manera. Si yo no reconozco ministros, no me puedo humillar delante de Dios, porque es mentira. Es como querer decirle: Señor, la misma Biblia dice, si no amo, si no respeto, si no honro al que veo, ¿cómo voy a honrar al que no veo? ¿Cómo voy a amar al que no veo? Entonces por ahí empieza la cosa. Y vemos también, hermano, que el ministerio apostólico, como mencionábamos en la primera intervención, tiene como objetivo principal la revelación y el establecimiento de la doctrina. Hablábamos acerca de la necesidad que tiene la iglesia de que se establezca una doctrina, se fundamente una doctrina. Hermano, la iglesia del Señor lamentablemente adolece o carece de doctrina. Esa es la razón por la que la gente, hermano, va del tingo al tango, ¿verdad? Va, hermano, como dice la Biblia, que va por cualquier viento, movida por cualquier viento de doctrina. ¿Por qué? Porque la función apostólica ha sido muy, ¿qué le puedo decir yo? Muy poca dentro de la iglesia del Señor. Y lo que pasa es que cuando se habla de doctrina, la gente inmediatamente lo mira como que si la doctrina es reglas, como que si la doctrina es, hermano, religiosidad, es aburrido, la doctrina no me gusta. Pero, hermano, sin la doctrina el cristiano no tiene fundamento. Sin la doctrina el cristiano no sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo. Sin la doctrina el cristiano no puede llegar al final de sus tiempos. Porque fíjese, hermano, que alguien me puede decir a mí: la doctrina no salva, pastor. Espérese, es cierto, nadie se salva por doctrina, pero sí se puede perder por doctrina. Porque si bien es cierto, soy salvo por fe y por gracia, pero el tener una doctrina errada me puede llevar a mí a blasfemar, y después de la blasfemia me puede llevar a la apostasía. Y de la apostasía, hermano, ya perdí todo. Entonces, el no cuidar la doctrina, hermano, me puede llevar a mí a cometer errores garrafales. Pero cuando tengo doctrina bien fundamentada, hermano, entonces sé para dónde voy, estoy seguro de lo que estoy buscando. Entonces, además de eso, hablábamos de que el ministerio apostólico sirve para cubrir y para enviar, ¿verdad? De hecho,
la palabra apóstol es enviado. Eso significa la palabra apóstol, enviado. Uno que es enviado. Entonces, una iglesia de carácter apostólico es una iglesia primeramente que reconoce y que valora o que entiende el valor de ser enviado. En pocas palabras, hermano, la mentalidad apostólica reconoce que hay una tremenda bendición en que a mí me envíen, en que a mí me acuerpen, en que a mí me respalden. Cuando uno no tiene ese entendimiento, hermano, uno va, hace y según uno anda bien, porque tiene la mentalidad, hermano, incorrecta de que cree Dios me mandó. Y yo de alguna manera entiendo ese Dios me mandó, pero cuando tenemos la mentalidad correcta, sabemos que estamos bajo una autoridad. Entonces reconocemos, si no, ¿para qué está la autoridad? Imagínense, hermano, le hago una pregunta. Eso es como que usted en su casa, usted está sentado en la sala, sus hijos salen y no le dicen para dónde van. Entonces, ¿para qué está usted ahí? ¿Sí me va a entender? Es decir, abre la puerta, al cipote, se le queda viendo y se fue. Y usted le habla por teléfono y le dice, mira, hijo, ¿y para dónde vas? Ah, voy para tal parte. Y póngale que usted le dice, pero hijo, mira, ¿y por qué no me dijiste? Ah, no, pero como, o sea, se supone que ya sabes. Hermano, eso no es entender las cosas. Eso no es tener un entendimiento de lo que es andar bajo cobertura o andar bajo el respaldo de Dios. Ese respaldo que significa ser enviado. Miren, hermano, a veces la gente, porque como el enemigo es tan astuto, el enemigo busca, hermano, minar el pensamiento de la gente y meterle argumentos. Por ejemplo, hermano, el peor argumento que hay en contra de esto es que las ovejas no son de nadie. Fíjense el argumento del hombre, que las ovejas no son de nadie. ¿Y por qué le va a estar pidiendo permiso? Si usted es oveja del Señor, usted no es oveja de nadie. Bueno, y entonces, ¿por qué la Biblia dice obedecer a vuestros pastores en todo? Si eso fuera así, no diría la Biblia obedecer a vuestros pastores en todo. No dice en lo que te guste, o en lo que te convenga, o en lo que quieras, o en lo que pienses que tienes razón, sino que dice obedecer a vuestros pastores en todo, porque ellos van a dar cuenta de tu alma. ¿Cómo puede dar, por ejemplo, cómo puede dar cuentas el pastor de un alma que no le hace caso? Diferente va que le digan a uno, que yo me imagino, ¿verdad? Que allá le van a decir a uno, mira, y fulano, Señor, ¿y yo qué puedo hacer? Si más de lo que le dije no puedo. Escrito, hablado, por audio, por texto, por dibujo, por mensajes. De todas maneras le dije, y no me hizo caso, Señor. ¿Qué puedo hacer yo? Sin tener razón. Entonces yo voy a ir a dar cuentas por la gente que pusieron bajo el ministerio. Yo no voy a dar cuentas por gente que a mí no me han asignado. Es decir, yo voy a dar cuentas por la gente que el Señor me ha dicho, esta es la gente que vamos a pastorear. Los que te reconocen como autoridad, los que te reconocen como su pastor, no como pastor, porque ese no es el punto, sino como su pastor. De ahí para allá, yo por los demás no puedo. A mucha gente en este caminar le voy a predicar, pero no voy a ser su pastor. Entonces con ellos yo no tengo problema. Pero el punto es que el ministerio apostólico se encarga de traer un diseño de Dios. Por eso es tan efectivo el ministerio apostólico. ¿Sabe por qué? Porque el ministerio apostólico se encarga de meter en la gente, hermano, ese pensamiento y esa certeza de moverse bajo autoridad. Es que si tu padre sabe dónde tú andas, ¿qué temor te puede dar? Si tu padre sabe, si tú le dices, papá, mira, voy a salir, voy para tal parte, ¿qué te puede a ti preocupar? Suponete que andabas en carro, se te pinchó llanta, te pasó cualquier cosa, ¿cuál es el problema? Si tu papá sabía que andabas ahí, te dio permiso, te mandó con bendición, hasta él te va a ir a sacar de ahí. Pero qué pena cuando, mira papá, fíjate que se me pone, ¿y dónde andaste?
Ay, que me olvidó decirte que fíjate que vine a tal parte. No, ¿cómo haces? Que no me avisaste a tiempo. ¿Me doy a entender? Lo mismo sucede con el Señor, hermano. Por eso es que el ministerio apostólico tiene tanto rechazo. Porque, hermano, una de las potestades más fuertes dentro del reino de las tinieblas, una de las potestades que más atacan la iglesia es Jezabel. Y Jezabel, uno de sus mayores enemigos es lo apostólico y lo profético, porque lo apostólico pone orden y lo profético saca a luz las cosas. Entonces a Jezabel no le gusta el orden. Jezabel trastorna el orden de todo. Todo lo que toca a Jezabel lo trastorna. Ella llega a un lugar, esa potestad, no estoy hablando de hombre o mujer porque se malentiende. Jezabel puede usar hombres y mujeres. Jezabel puede controlar hombres y mujeres, puede afectar a hombres y mujeres. Estoy hablando de la potestad. Donde esa potestad llega, todo el orden se altera. Entonces, el único que puede restablecer ese orden, obviamente es el Señor, pero a través de una visión apostólica, que es la que llega a establecer orden. Por eso el ministerio apostólico es tan rechazado, hermano. Porque el apóstol llega, póngale, el apóstol llega a una iglesia y el apóstol lo primero que mira es todo lo que no esté en orden. Es lo primero que el apóstol mira. Aquí esto no está en orden, aquello no está. Es que es algo que está inherente en la persona. ¿Por qué? Porque así como es el llamado, así es el diseño. Entonces, al que lo llaman a ese ministerio, lo diseñan para eso. Entonces, yo veo que cada persona, de acuerdo a su función, son las herramientas que usa. ¿No se ha dado cuenta usted? El médico anda su estetoscopio, aquí todo el tiempo colgado, porque y algo otras cosas, no sé qué otras cosas andarán ahí, pero son las que van a usar en el momento determinado. No sé qué otras profesiones. El mecánico anda su caja de herramientas ahí, que yo no sé dónde la meten, pero abre el carro y saca de todo y levanta a cualquiera. Entonces, una de las herramientas que el apóstol anda, que siempre le digo yo, es la plomada. Porque el apóstol llega y ¡pum!, pone la plomada y dice: esto está torcido, esto no está correcto, eso que acaba de decir no está bien, no, eso que están haciendo aquí no. Entonces, para uno es complicado, porque, hermano, es como llegar a poner el dedo así. Como siempre le digo, uno llega a una casa, hermano, y uno dice: aquí está alterado este asunto. Porque de entrada aquí, dice uno calladito, a veces calladito, a veces no tan calladito, pero llega uno y dice: aquí la que lleva la batuta es la doñita. Aquí está alterado este asunto. Un santo cielo. Entonces, o llega a un ministerio, ahí dice: aquí la junta directiva le ha hecho el embrollo al pastor. Entonces uno se va dando cuenta. Para eso es el ministerio apostólico, para establecer doctrina, para establecer orden. Luego hablamos, bueno, el martes pasado, creo que el pastor Junior les habló del ministerio profético. Profeta, que viene de la palabra profeta, que significa uno que proclama un mensaje divino en público. Eso es hablar por Dios. El profeta es el que le presta su boca a Dios, prácticamente. Es una trompeta. Por eso uno de los símbolos que habla del ministerio profético es el shofar, que es una trompeta, el que proclama. Dice la palabra, ¿verdad? Párate en las azoteas, y de ahí proclama. Entonces, por ejemplo, aquí hablamos bien, hay que separar lo que es el ministerio profético, o lo que son los profetas del antiguo pacto, con los profetas del nuevo pacto. Por eso la Biblia, algunos se confunden y dicen que el ministerio profético ya no está en vigencia, porque la Biblia dice que la ley y los profetas llegaron hasta Juan, pero está hablando de los profetas del antiguo pacto, porque aún después de Juan la Biblia menciona profetas. Dice del profeta Agabo, por ejemplo, y eso sucede después de Juan. Entonces hay un ministerio profético que tiene que ver con el nuevo pacto. Acuérdense que el antiguo pacto llega. ¿Hasta cuándo llega el antiguo pacto? El antiguo pacto caduca con Jesús.
¿verdad? O sea, el antiguo pacto llega hasta él. De él para adelante es nuevo pacto. Entonces, el grave error que la gente ha cometido es querer que los profetas operen como operaban en el antiguo pacto. De ahí que hay profetas que, hermano, actúan como si fueran los profetas de antes, ¿verdad? Que solo son señalar juicios, que solo son mandar palabras de maldición, que solo son poner palabras de o sea, hermano, cosas tremendas, ¿verdad? Que solo establecer palabras que la gente sale atemorizada. Y esa no es la función del ministerio profético según el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque, hermanos, si vamos a hablar de equipar, que esa es la función de los 5 ministerios, equipar, perfeccionar, todas esas palabras que usamos, no cabe esa función que había antes. Por ejemplo, un Elías. Imagínense un Elías en estos tiempos, hermano. No consume a todos con fuego aquí. Imagínense aquellos profetas, hermanos, que llegaban y, Dios mío, si solo eran juicios por todos lados. Entonces, el profeta de este tiempo, el profeta que hablamos de los 5 ministerios, es responsable de ministrar una visión profética. Él es responsable, hermano, de traer lo que Dios está mostrando o lo que está hablando. El profeta, hermano, el ministerio profético, no el don de profecía. No hay que confundir las dos cosas. El don de profecía es una cosa. Ese puede tenerlo cualquiera de nosotros. En un determinado momento el Espíritu Santo se derrama y puede profetizar como uno de los 9 dones que hemos estudiado, de los dones del Espíritu, ¿verdad? Viene y de repente alguien, la unción cayó, el Espíritu Santo cayó y de repente se levanta para dar una palabra. Ese es don de profecía, pero eso no se puede confundir con el ministerio profético. El ministerio profético es un desempeño 365 días al año. El profeta también tiene la responsabilidad de señalar el camino del Señor. Declara los propósitos de Dios. Por ejemplo, hermano, cuando un profeta llega a un lugar, generalmente ese lugar no vuelve a ser el mismo. Tiene que haber cambios, tiene que haber transformaciones. Si un profeta llega, si es profeta, acuérdese esto: el que hospeda profetas, recompensa de profetas recibe, ¿verdad? Entonces, cuando un profeta llega a un lugar, no necesita decir así dice Jehová. El profeta puede llegar y puede dar una palabra, o puede mostrar una visión, o puede establecer un propósito. Hermano, puede que una persona se encuentre diciendo: yo no sé para qué sirvo, ni para qué soy bueno, no entiendo mi camino, y un profeta se lo puede revelar. Es decir, el ministerio del profeta es bastante amplio. También dice que ve el corazón de los individuos, comunidades y naciones. Por eso el profeta debe trabajar de la mano de los apóstoles. ¿Por qué? Porque el profeta puede recibir, pero el apóstol es el que ejecuta. O sea, el profeta recibe y dice: miren, yo he recibido tal cosa, pero es el apóstol el que dice: ok, bueno, entonces hagámoslo de esta manera. De esta manera lo vamos a hacer. El profeta es responsable por las palabras que desata. Ahora, quiero mencionarle algo interesante. El problema de la mayoría de ministerios proféticos es que no se sujetan a nadie. Entonces, cuando el profeta no se sujeta a nadie, cae en hacer locuras, inventar cosas, salirse de la doctrina, hace un montón de cosas que al final él lo resuelve todo diciendo: es que Dios así me dijo que hiciera. Entonces digo yo en mis adentros, ¿verdad? ¿Y cómo es que Dios te pide que hagas cosas que su misma palabra muchas veces no respalda? Entonces el punto es que el profeta debe tener a quién darle cuentas. En lo personal, hermano,
Yo siempre he creído que si alguien se dice ser profeta y no tiene dónde congregarse, no se sujeta a ningún pastor y no se sujeta o no se sujeta a ningún apóstol, ese profeta para mí, hermano, no entra. ¿Por qué? Porque la línea entre profetizar y adivinar es bien delgada, bien delgadita. Hermano, mire, usted conoce la historia de la palabra del Señor cuando al apóstol Pablo una mujer iba detrás de ellos diciendo: estos son siervos de Dios Altísimo. Ellos les anuncian. ¿Qué de malo tenía lo que esa mujer decía? Parecía profeta. Pero el apóstol Pablo de repente ya no aguantó más, se da vuelta y le dice: espíritu de Pitón. Es el original, espíritu de Pitón, espíritu de adivinación, sal de ella. Imagínense, hermano, qué tremendo. Y usted dice: bueno, pero ¿cómo es que tanto profeta pega en lo que dice? Hermano, si es que el espíritu de adivinación es así. Es que mire, volvemos a lo mismo. Una cosa es el fruto, una cosa es el don, perdón, y otra cosa los frutos. Entonces míreme esto. Alguien puede decir: pero hermano, mire, fíjense que lo que me dijo parecía cierto. Sí, pero mire el fruto. ¿Qué fruto da? Entonces no puede venir del Señor, perdónenme. Es que mire, es que un buen árbol no puede dar malos frutos. Así lo dice la Biblia. No puede un buen árbol dar malos frutos. O sea, si es del Señor, va a dar los frutos del Señor. ¿De qué vio Pablo en esta mujer? ¿Qué es lo que discernió Pablo? Que dijo: no, esta mujer ya me tiene cansado. Y esta mujer, no, esto que tiene no es de Dios. Entonces por eso nosotros, hermanos, tenemos que ser bien cuidadosos. ¿Por qué, hermano? Porque lamentablemente como pueblo del Señor hemos llegado al punto, hermano, donde ya no tenemos ese filtro, fíjense. Ya no usamos ese filtro. ¿Cuál filtro? El filtro que se tenía antes. O sea, el filtro de decir: bueno, y este fulano, ¿de dónde salió? ¿De dónde viene? La misma Biblia me enseña que los apóstoles dicen en una ocasión: miren, señores, por ahí andan unos fulanos que salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Tengan cuidado con ellos. Dice el apóstol Pablo, por ejemplo: miren, señores, por allá andan unos que andan enseñando que la resurrección ya se realizó. Decía el apóstol Pablo: por allá andan unos que andan blasfemando. A esos fulanos ya los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, significa que desde aquellos tiempos ya había gente, hermano, que hacía cosas que no eran correctas, que andaban con doctrinas torcidas, que andaban trabajando encubiertamente, que decían ser parte del ministerio apostólico de Pablo y no lo era, y se señalaban. Ahora, imagínense ahora con las redes sociales, que la gente, hermano, conoce a las personas solo por la red social y ya se convierte en su pastor, en su predicador favorito, sin conocerlos, sin saber de dónde vienen, cómo viven, quiénes son, cuántos divorcios llevan, por qué, todo eso, hermano, bajo qué cobertura están, quién responde por ellos, qué doctrina tienen. Hermano, mire qué tremendo que nosotros un día de esto veníamos oyendo una predicación X, no le voy a decir el nombre, no acostumbro a hacer esas cosas, pero toda la predicación bien bonita, fíjense, bien bonita, todo aquello y que no sé qué, pero de repente se mete en un tema el pastor y dice: yo le quiero decir a todos ustedes, dice, que están esperando la venida del Señor, dejen de estar esperando que no viene. No viene y no viene. Ay, qué hermano. Imagínense, dije un ratito, en un segundito, dije yo: Padre Santo, le botó el trabajo a Pablo, que se esforzó tanto para decir señores. La Biblia nos enseña que como iglesia nos enfoquemos en la venida,
que oremos por la venida, que amemos su venida, que esperemos su venida, que el espíritu y la novia dicen ven, y este dice no se preocupen porque no viene y no viene todavía, falta mucho para que venga. Hermanos, por el amor de Dios, entonces digo yo, en ese momento para mí esa persona descartada, porque junto con eso, con esa semillita, con esa pequeña semilla de doctrina errada, me puede confundir, o puede confundir a cualquiera. Por eso usted, hermano, debe tener un gran cuidado, porque ahora todo está al alcance de un dedazo, en YouTube, en todos los medios, chapo, pero ya no tenemos aquel trabajo de investigar, bueno, ¿y este fulano quién es? ¿Y qué predica? Porque una cosa es los videos bien bonitos, ¿verdad? Esos cortitos que salen, que la palabra, sí, pero ¿y después qué predica? ¿Qué enseña? Usted sabe que andan unos ahorita hablando, hermano, mire, son cosas tan tremendas que han logrado confundir aún a los líderes de denominaciones más fuertes, que ahora están hablando, hermano, que el rapto ya pasó, que la tribulación ya pasó, que estamos en el milenio, dicen. Imagínense, hermano, y cuando usted ve, Dios santo, ese único, ¿cómo lo confundieron? Fácil, no filtraron. Hermano, cuando usted no filtra una semillita que se le vaya, lo confunde. Por ejemplo, hermano, cuando alguien me dice a mí, mire pastor, le quiero hacer una pregunta, dígame, y tal cosa, ¿cómo es? Inmediatamente yo detecto, bueno, ¿y en qué campo estás inspirando? ¿A quién estás escuchando? ¿Por qué te ha salido esa confusión? ¿De dónde viene? Hermano, es que eso es lo primero que nosotros tendríamos que enseñarle al pueblo y a los líderes, y los líderes a los servidores al pueblo. Hermano, que no es que uno no quiere que oigan a nadie, hay tanta gente del Señor a quien oír, pero es que hay algunos que no queremos que oigan, porque lo que les van a enseñar no es del Señor. Entonces, es bien tremendo, hermano. El ministerio profético para mí es uno de los más delicados. Necesitamos verle frutos al profeta, no dones. Ay, hermano, que mire, viera que a fulano le dio una palabra y viera cómo pegó. Sí, hermano, si Satanás no puede hacer, eso pega. Hermano, yo me acuerdo, le voy a contar esto para que ustedes sepan. Hace años, me acuerdo que por primera vez me mandaron a trabajar con la empresa que yo estaba a la zona de Occidente. Yo no conocía nada. Entonces, como yo estaba en mi trabajo era la visita médica y al mismo tiempo vendía productos. Entonces me entregaron un rimero así de facturas que el visitador médico anterior había hecho las ventas pero no había cobrado. Entonces comienzo yo con las facturas a ordenarlas, a averiguar dónde estaban las farmacias, dónde estaban las clínicas, todo. La mayoría yo di. Y comencé a llegar y a cobrar y me empezaron a pagar y todo, pero había una que pasaron 3 meses y yo no la hallaba. Entonces le pregunto a uno de los con los que en esos 3 meses me había hecho un poco amigo, que me identifiqué con él como hermano en Cristo, almorzábamos y todo, y le digo, mira, ¿y vos sabés dónde queda esta clínica? Enseñame, me dijo. No, hombre, me dijo, ahí no vayas, me dijo. ¿Y por qué? Le digo, ¿qué pasa ahí? No, me dijo, pues es un centro de brujería, me dijo. Se llamaba Clínica San Simón. Mira, le digo, yo sé, pero tengo que ir por lo menos para que me firmen esta factura y llevarla a la empresa, porque no puedo de otra manera. Va, mira, me dijo, yo te voy a decir una cosa. Hay charlatanes, me dijo, pero en ese lugar, me dijo, ahí se mueve el diablo, me dijo. Fíjate, me dijo, que yo fui, me dijo, acompañando a un familiar que se le había extraviado su hija. Su hija de repente salió y no apareció, y ya tenía como 2 semanas que no aparecía la muchacha. Entonces a este familiar le dijeron que fuera ahí donde ese fulano para preguntar si la hija estaba viva o no. Entonces vine yo, me dijo, y le dije que esas eran charlatanadas, que no sé qué, que no sé cuánto, ya vas a ver. Y fui con él. Entonces dice que entró y
Entraron al supuesto consultorio, luces apagadas, una candelita por allá. Y entonces el fulano iba a decirle a qué iba. Y entonces el fulano dijo: no me digas a qué venís, vos venís porque querés saber de tu hija. Ahorita te voy a decir si tu hija está viva o no. Agarró un vaso, dice mi amigo, agarró un vaso con agua, lo levantó así y se formó la imagen del rostro de la hija en el agua. Esta es tu hija, ¿vale? Y el hombre impactadísimo, ¿sí? Está viva. Dentro de 3 días va a llegar a tu casa. A los 3 días le tocó la puerta. Dígame usted. Dígame, explíqueme usted eso, por favor. También las tinieblas pueden hacer cosas como esas. Entonces, a mí no me apantallan los dones, hermano. De nadie. A mí me apantallan los frutos. Porque, hermano, si el chamuco es capaz de hacer eso, como a mí me tocaba, después de que él me contó eso, dije yo: Dios santo, yo voy a ir con cuidado a ese lugar. Llegué con la factura, hermano. Llegué con la factura. En efecto, llegué al lugar y en el fondo tenían una gran cosa así, con vidrio, un muñeco sentado con puro guaro y todas cosas así, y un sombrero. Era el tal San Simón. Entonces me senté y en el momento que yo estaba ahí sentado, estaba reprendiendo en el nombre de Jesús y todo. Cuando me pasaron a donde fulano, el cuarto oscuro y todo lo demás, hermano, yo solo llegué y le dije: necesito que me firme esto. Y firmó. Adiós. Me fui. ¿Qué me va a estar quedando ahí? ¿Para qué? Hermano, 3 o 4 meses después, el hombre lo mataron acribillado saliendo de la clínica. Fue incontable el número de balazos que le metieron con ametralladoras. Impresionante. Pero el tipo, hermano, hasta la foto se formó. Y nosotros los cristianos a veces, hermano, no entendemos que dice la palabra, hermano, que hay cosas. Dice: cuando el profeta hiciere señal o diere palabra y se cumpliera, pero el profeta después quisiera llevarte a dioses que no conociste, al tal no lo oigas. Significa que hay gente a la que puede ser que lo que digo es cierto, pero la intención no es la correcta. Por eso usted tiene que saber quién da cuenta. Puede aparecer un profeta de los que ahora le llaman itinerantes. Yo le llamaría de otra manera. Yo le llamaría siervas sueltas. O sea, que no le pertenecen a nadie. Puede aparecer y decir, hermano, que sana el cáncer con oración. ¿Y de qué me sirve a mí eso? ¿De qué me sirve? Si el mensaje que están dando después es apartar a la gente del orden de Dios y hacerlos seguidores de ellos mismos y tenerlos cautivos, porque la Biblia dice que le ponen vendas mágicas a la gente. Hermano, yo conozco gente que las toca y después se vuelven discípulos de ellos y los andan, hermano, con unas ataduras tremendas que después la gente no puede caminar si no le pregunta al profeta. Increíble, hermano. O sea, por eso es que le digo yo, el ministerio profético es delicado. El profeta tiene que entender que él está propenso y que debe estar bajo autoridad. Por eso es que al profeta, hermano, no le gusta. ¿Sabe por qué no le gusta? Porque al profeta, hermano, es que yo siempre digo así, el profeta, el que hace el Señor lo usa, hermano, y todo, y él hace. Pero después viene el apóstol y le dice: mira, ¿y eso que dijiste de dónde salió? ¿De dónde lo sacaste? Entonces, si el profeta está bajo autoridad, es una bendición, hermano, porque donde él llega se manifiesta lo de Dios. Hay un mover del Señor,
Hay, hermano, una unción que desciende, hay cosas que se revelan, hay enfermedades que sanan, hay propósitos que se descubren, hay cosas que se desatan. Es una bendición. El problema, ¿sabe cuál es? Que nosotros no filtramos. No sabemos quién es la gente. Por eso es que, hermano, a nosotros nos debería de dar el Señor una lupa para poder. Número 3, ministerio del evangelista. Ese ministerio viene de la palabra griega evangeliste, significa mensajero que proclama lo bueno, lo grato, lo agradable. En pocas palabras, es quien lleva las buenas nuevas. Y esto es bien tremendo, ¿sabe por qué? Porque hay quienes se autodenominan evangelistas, pero hablan más del infierno que de Dios. Entonces no son evangelistas, porque el evangelista lo que habla o lo que da es una buena noticia. El evangelista lo que habla es el año agradable, el año favorable del Señor. ¡Hey! Les traigo una buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Cristo murió por ustedes. Les traigo una buena nueva. ¿Cuál? Cristo dijo, consumado es. ¿Cuál es la buena nueva? Por sus llagas fuimos todos curados. O sea, la buena noticia para la humanidad la traslada el evangelista. O sea, él es el encargado de llegar y proclamar el evangelio. Ahora, ¿qué es evangelio? Hablábamos con mi esposo un día de esto que, ¿verdad? Oíamos una alabanza, un canto precioso que no me acuerdo exactamente, le mentiría si digo cómo dice, pero dentro de todo lo que me recuerdo, el canto dice que éramos un pueblo sin valor. Algo así dice, éramos un pueblo sin valor. Ajá. ¿Cómo dice? Ajá. Y empieza a hablar de por qué alabarlo, por qué adorarlo, por qué alegrarme. Dice, porque éramos un pueblo sin valor, hermano. El verdadero evangelio es ese, entender qué éramos y qué somos ahora, qué nos ofrecieron. Es que el evangelio no es llegar y decir, sí, pecadores se van a ir al infierno. Ese no es evangelio. Eso lo que es más acusación que otra cosa. Entonces, hermano, por eso es que esas predicas ya nadie las quiere oír. ¿Por qué? Porque, hermano, ¿y quién quiere estar escuchando que lo manden donde ya está? Sí, y no hay necesidad que los manden, ya están en el infierno. Es que la Biblia dice, hermano, que el que no ha aceptado a Cristo va para el infierno. Entonces, si ellos no han aceptado a Cristo, ya están en el infierno, solo falta que se cumpla el tiempo. Entonces no los necesito mandar, ya están ahí. Lo que necesito es decirles, señores, les traigo una buena noticia, ya no tienen que ir al infierno. Hay un cielo para ustedes, hay una bendición para ustedes. Ese es el ministerio del evangelista. Ahora, el evangelista, ¿por qué es necesario? Mire, ¿por qué es necesario el evangelista? Porque el evangelista es el que sale de la iglesia, es el que va por las almas. Amén. Usted se ha fijado, hermano, que hay gente que dice, va, no, es que el pastor no sale de la iglesia. No, es que hermano, perdóneme, usted mismo lo ha dicho, es pastor. Es que el pastor, hermano, el pastor no es para andar haciendo evangelismo. Eso está equivocado. El pastor va a buscar la oveja. Ya es oveja, pues. El evangelista es el que va a buscar a la que no es oveja. Ese es el que le gustan las cárceles, es el que le gustan los hospitales, es el que le gustan las calles, es el que le gustan los parques, es el que le gusta, hermano, y dice, no, mire, yo quiero ir aquí a tocar puerta por puerta toda la colonia porque yo siento que aquí la gente se va a perder. Vaya, hermano, si eso es lo suyo, qué bueno. Eso es el evangelista. Pero usted mande a alguien que no tiene ese llamado a tocar las puertas, hermano, y por Dios que no da una. No da una. Mándenlo a un bus y no vaya a dar qué hacer, pero mande un evangelista y dice, mira, predicar en el bus. Así, hombre. Señores, permítanme un segundito, quiero hablarles de que y ya terminó el mensaje, hermano. Y, oiga, no solamente tira el mensaje,
sino que como tiene un ministerio, Dios lo respalda, las almas se convierten, los milagros suceden. ¿Quién anda dolor de cabeza aquí fuera? Ahorita vamos a orar y se le quita el dolor de cabeza a la gente, hermano. ¿Por qué? Porque es evangelista. O sea, las señales siguen al evangelista. ¿Por qué? Porque, oiga, hermano, las señales no son para los que ya creyeron. Las señales son para los que no han creído. Fíjese, hermano, que una cosa maravillosa que yo he llegado a entender y alabo al Señor por eso, es porque yo esperaría que usted y yo ya no necesitemos ver señales para creer en el Señor, sino que nosotros hemos creído a su palabra. Hermano, es que la bendición más grande es que yo no necesito ver para creer, yo necesité oír. Entonces, ahora yo, gracias al Señor y usted, ya estamos aquí. Pero hay gente de afuera que dice, no, yo si no veo no creo. Pues vamos, usted los evangelistas va a los tomases, a los que quieren ver. No son los que oran, hermano, y sucede de todo. Por eso el evangelista es hecho de otro material, un material diferente, hermano. El evangelista, hermano, tiene estómago de mandril. ¿Por qué? Porque como va por todas partes, come lo que le dan. ¿Verdad? Hermano, es diferente. Y él se va a meter por allá y a él no le importa si caminó 2 kilómetros para adentro y se tiene que ir en un burro para allá. No importa. Ese es su llamado. Pero ponga al evangelista a estudiar doctrina 5 horas, no le aguanta. No le aguanta porque dice, no, aquí no, esto no es lo mío, yo tengo que estar en la calle. Sí, está bien, porque allá aquellos no necesitan doctrina. Allá aquellos no necesitan que les llegue a enseñar nada, que necesitan que les hable que Cristo murió en la cruz del Calvario. Miren los mensajes del evangelista. Hermano, el mensaje del evangelista no va a llegar a hablarle de que mire, y entonces les quiero decir, ¿verdad? Que la figura de Daniel y que representa tal cosa y tal otra y que no llega a eso, llega a hablar del evangelio. ¿Se da cuenta por qué necesitamos entender los 5 ministerios? Para no confundirnos, para no decir, bueno, no, es que fulano no hace lo que no trabaja. ¿Por qué no trabaja? Es que no sale, hermano. Pero mire, es como que le pidan al pastor que salga, que vaya a los hospitales, y que yo le pida al evangelista que aconseje a la iglesia. Entonces mire, voy yo a los hospitales, quédese usted aquí dando consejería y atendiéndole a la gente aquí, a ver cómo salimos. Al final me va a decir, no, pastor, yo me voy para allá porque allá en la calle ando libre. Si aquí no puede, porque usted tiene que estar atendiendo, usted tiene que estar ministrando, usted tiene que estar aconsejando, usted tiene que estar con el que está triste, tiene que estar con el que está alegre. Entonces, hermano, cada quien con su llamado. Y eso es lo lindo. Por eso usted tiene que entender, porque si entre nosotros hay un ministerio, usted tiene que saber cuál es el suyo. ¿A qué fue llamado usted? Para no complicarse. Si usted diga, no, a mí no me funciona eso, perfecto, qué bueno que lo entienda. Porque el que entiende su diseño, el que comprende su diseño, no se frustra por no ser como otros. Por ejemplo, hermano, yo siempre le he dicho a usted, yo quise aprender teclado, no me dieron los dedos, por más que quise, hermano. ¿Por qué cree que me han dicho 1000 veces? Pero mire, hermano, nunca es tarde. Si ya probé, hermano, no es lo mío. No es lo mío, yo sé que no es lo mío. O sea, he llegado a comprender, entonces lo que no entra en mi diseño ya no me frustra. Entonces me dicen a mí, mire, pastor, que una campaña evangelística. No, yo no soy evangelista, hermano. No me invite a campañas evangelísticas, que por misericordia de Dios salgo vivo. Pero no soy evangelista. O sea, hago el llamado y gracias a Dios se convierte en unos 3, pero no soy evangelista. Eso no es mi fortaleza. Me ha tocado, ¿verdad? Algunos han estado conmigo en algunas campañas, pero se han dado cuenta, hermano, que subo y que allá hay que ya estoy esperando que termine porque no es lo mío. Ahora llévenme a predicarle a pastores y ahí deténgame, porque eso es lo mío. Ahí me siento en mi salsa, en mi charco, como decimos. Entonces,
usted puede decir, no, pastor, mire, a mí lo que me gusta es hablarle al que no conoce al Señor. Qué bueno. La iglesia te necesita. Toda la iglesia necesita entender esa verdad. El evangelista tiene pasión por los perdidos. Usted detecta un evangelista cuando empieza a hablar cosas como: yo no sé para qué construyen templo, en lugar de construir templo, ese pisto lo deberían de ocupar para ir a la calle. Y digo yo, mis adentro, y cuando ya los haya ganado, ¿dónde los vas a pastorear? Pensemos, hijo. Yo, hermano, le diría, eso es como que el apóstol diría, como que el apóstol dijera: no, hombre, estar gastando tanto pisto en llevarle a la gente, mejor denme ese dinero y yo voy a hacer, voy a mandar a imprimir libros y voy a poner institutos bíblicos para enseñar doctrina. También tiene razón, porque él diría: voy a formar pastores, que eso es lo que este mundo necesita. Entonces usted dice: ¿quién tiene razón de los dos? Los dos. Solo que en lugar de decir no deberían de hacer lo otro, deberían de ponerse todos de acuerdo. Y si hay 100 pesos, agarren 20 pesos cada uno. 20 pesos para el instituto bíblico. El pastor va a decir: no, yo quiero un templo. Siempre el pastor va a pedir templo. ¿Por qué? Porque el pastor necesita reunir el rebaño, predicarle, estar en contacto con ellos. Por eso es que el pastor va a estar pendiente. No, espérense, momentito, hay que pagar aquí el local. No, que no paguen. No, ¿cómo no? Porque el pastor tiene que estar. Está pensando en el: no vino fulano, no vino sultano, no vino mengano. El evangelista viene los 20 pesos para que haga las campañas, que salga a la calle, que haga tratado, que vaya, que lleve bolsas, que esto y que lo otro. ¿Sí? ¿Me voy a entender? O sea, no nos peleemos, sino que trabajemos en conjunto. Eso es lo que yo le digo a mis amigos pastores, porque yo veo en las redes sociales, hermanos, que se agarran de una manera, y digo yo: hermanos, entiendan, no todos fueron llamados a lo mismo, por el amor de Dios. Fíjense que eso es como cuando algunos pastores se enojan y dicen: sí, que los pastores de las iglesias grandes. Y digo yo: Dios mío, o sea, hermano, si aquí pastor es pastor, tenga 5, tenga 20, tenga 50, tenga 100, tenga 1000 ovejas, pastor es pastor. La diferencia la hacemos nosotros, pero el mismo valor tiene delante del Señor. Entonces, el evangelista tiene un corazón amplio. Él mira un bolito en la calle y lo quiere levantar, hermano. El pastor mira al que trae un bolito y dice: Dios mío, me va a pedir pisto a toda la congregación. ¿Ven la diferencia? Porque fíjese, hermano, que el pastor debe pensar como pastor. ¿Y cómo piensa el pastor? Mire cómo piensa el pastor. Mire, el pastor tiene su rebaño. Le ha costado, hermano, desparasitarlo, despulgarlo. Padre Santo. Y de repente, hermano, viene el evangelista, va, y trae 4 ovejas. Pero vienen, hermano, Padre, dice el pastor: Dios mío. El pastor viene, va, sabiamente dice, porque eso lo dice la palabra, no lo digo yo: pónganlas en cuarentena. Pónganlas en cuarentena, no me las revuelvan con el rebaño. No las metan de un solo, por favor. No, espérense, no las metan. Pónganlas en observación: fulano, sultano, mengano, mirame a las que acaban de traer, vigilámelos bien. Porque al pastor le interesa más el rebaño que las otras 4. Y usted dice: qué ingrato el hombre. No, hermano, no es ingrato. Él es sabio. Sabio. ¿Qué tal, hermano? Yo conozco a un pastor que por no entender eso le deshicieron la iglesia. Porque de repente, hermano, llevaron gente. Y por no tener esa visión, unos de los que llegaron se empezaron a enrolar, pidieron teléfonos, números, ya. De repente, plácates las llamadas. Y a él le llegaron: queremos $10,000 ya.
Sabemos que aquí trabaja, aquí se congrega fulano, sutano, mengano, que trabajan en tal y tal y tal parte, ganan tal y tal y tal y tal. ¡Pum! Vamos a cuidar el rebaño. Usted tiene que poner ojo. El evangelista recoge, hermano, pero el evangelista se emociona. A todos los ve como posibles cristianos. Y se le olvida lo que dice la Biblia, que el reino de los cielos es como una red, que al tirarla trae peces buenos y peces malos, y que algunos deben ser devueltos al mar. Este no es este es más pez espina que otra cosa. ¿Cómo es? Esos erizos que... Pero como él ve que es pez, el evangelista ve que es pez, dice: no, cuídemelo ese, y por favor aquí se lo encargo. Y entonces él está... Pues sí, esa es su pasión, hermano. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que él los deja y se va. Y entonces el pastor queda ahí ¿y yo qué hago aquí? Y cuando lo tiene que corregir, y las malas mañas, y que le anda corneando a las demás ovejas, y que les pide pisto y que no les para, Dios guarde. ¿Se da cuenta, hermano? Que hay que entender también la visión del otro. O sea, uno tiene que comprender, hermano, el trabajo pastoral es cuidar lo que ya está. Imagínense yo que gano con que de repente, hermano, tengamos 50 veces más, pero descuidemos y no podamos pastorear el rebaño. Con que ya cuesta. Entonces debemos de ponernos de acuerdo. Por eso es que el evangelista mira a los extraviados con amor y los trae al reino. Pastorea con la palabra a los pecadores y no creyentes. Por eso es que el evangelista, hermano, dice: no, es que mi púlpito está en las calles, dice. Es cierto, ahí está. Yo, dice, los evangelistas dicen: o sea, debajo de un palo puedo predicar la palabra. Es cierto, tiene razón. Todo eso es verdad. Ese es el don del evangelista. Puede predicar en los buses, en los mercados, donde sea, porque hay un fuego en él. Entonces, ¿cuáles son las funciones del ministerio del evangelista? Anunciar la buena nueva. Predique el evangelio con el poder del Espíritu Santo, si es verdaderamente un evangelista. Los hace llegar al arrepentimiento a través de la palabra de Dios, y su vida está acompañada de prodigios y señales que confirman la palabra que ha predicado. El evangelista sana y libera. Esos son los dones que lo acompañan: sanidad y liberación. Recorre aldeas y ciudades. Va donde nadie quiere ir. Ve la gente como nadie la ve. Por eso usted no le puede impedir que salga, hermano. No lo puede impedir. Usted no le puede decir al evangelista que esté aquí todo el tiempo. No le puede pedir a un evangelista: hermano, mire que usted no debería andar por allá, si él se muere por andar en la calle. Usted, hermano, se asolea un ratito y siente que ya el evangelista paga cualquier precio por ir allá afuera. Amén. Luego está el ministerio pastoral, de la palabra griega que significa ginosko. Se traduce: el que está tomando conocimiento, reconoce y entiende. Eso implica que el pastor de una comunidad de creyentes o congregación da la vida por sus ovejas, con la vara corrige y con el cayado pastorea. Salmo 23. Aquí, para mí, este es el ministerio más complicado y sublime de todos. ¿Por qué? Porque fíjese, hermano, que Jesús ejerció los 5 ministerios, pero de todos ellos prefirió llamarse el príncipe de los pastores. Prefirió decir que Él es el buen pastor. Prefirió, hermano, mencionar o comparar siempre, se comparó Él como el pastor y el pueblo como las ovejas. Significa entonces que Él eligió el ministerio pastoral, habiendo sido el apóstol del Padre, porque fue el enviado del Padre, profeta,
Maestro ya no se diga, todo el mundo lo reconoció como maestro. Evangelista no se dijo, por todos lados predicó. Dijo todavía él: yo tengo una mejor comida, que es hacer la voluntad de mi Padre. Cuando los discípulos andaban comprando hamburguesas, él se quedó predicándole a la samaritana. Pero de todo eso él dijo que era el príncipe de los pastores. Entonces, el pastor por excelencia es Jesús. Ese ministerio del pastor se desarrolla de la siguiente forma: el pastor es responsable por el redil y su rebaño. Eso es lo complicado, hermano. Miren, por eso es que a veces me preguntan en esto del pastorado, del camino en el Señor. Uno conoce gente, de repente dice: mire, pastor, fíjese que por aquí ando un hermano que fíjese que ha venido de tal parte, ¿va? Entonces, ¿qué día tiene tiempo usted de recibirlo? O sea, en pocas palabras es, ¿qué día puede predicar en su iglesia? Entonces viene uno y dice: no, hermano, fíjese que yo no trabajo así. No, así no funciono yo. Entonces a uno sabe cómo lo llaman. En lo personal, en el caso mío, de mí mucha gente dice: es que no presta el púlpito. Tienen razón, les digo, no lo presto. Para empezar, que es mío. Es mío, perdónenme, pero es mío. A mí me pusieron ahí. Entonces, si yo quiero lo presto, si no también. Segundo lugar, hermano, lo presto, o delego la función de predicar, solo si es realmente necesario y si Dios me lo ha puesto. ¿Me he equivocado alguna vez? Sí, y no una, varias. ¿Sabe por qué me he equivocado? Porque he confiado en el que me presenta la persona y me han hecho changonetes y me ha tocado corregirla y no han vuelto. Y me ha tocado decirle: mira, no. ¿Por qué? Porque, hermano, hay responsabilidad. Es que al final de cuentas me pongo a pensar yo: vaya, primero, ¿por qué tengo que traer a alguien yo a hacer mi trabajo? Y no, pero estoy yo. O sea, imagine qué bonito que a mí me ponen y yo voy a estar buscando a quien me venga a hacer lo que a mí me toca. No, a mí me pusieron. Número uno. Número dos, a mí me van a pedir cuentas. Y número tres, hermano, yo pienso que al final nadie más va a entender lo que el pueblo necesita que el pastor. ¿Quién más va a entender lo que el rebaño necesita que el pastor? Entonces, el pastor es responsable. Y eso es bien importante que usted lo sepa. ¿Por qué el pastor se mete en mi vida? Porque soy responsable de usted. ¿Por qué el pastor, hermano, de repente se pasa la barda y me dice: mira tal cosa, te vi en tal parte, mira y te vi en el Facebook, mira allá? ¿Por qué lo hace? Porque es responsable. La palabra responsable significa que tiene que dar respuesta. ¿Por qué el pastor me preguntó? Que aguanta el pastor preguntándome que por qué no vengo. Y entonces no soy pastor. El pastor es el que cuida las necesidades de los hermanos. Busca las ovejas perdidas. Ese es mi trabajo. No al perdido, sino las ovejas perdidas. En pocas palabras, mi responsabilidad es lo que me asignaron. Fulano ya no está viniendo. Pendiente, ¿por qué no viene fulano? Mire, ¿qué le pasa? ¿Y por qué no? No, que yo estoy peleado, porque que aquí, que la iglesia tal cosa, que fulano tal otra. Sí, hijo, pero mire, el Señor no le ha fallado, y que no sé qué, y que no sé. Y ahí estar pendiente. Hay gente que me toca estarla llamando, estarla escribiendo, y que sí, ahí voy a llegar un día, pastor, que no haya que vaya. Pero es mi trabajo. Porque uno entiende lo siguiente, que la oveja es miope y se pierde. Pobrecita la oveja. No, en serio, no hay el camino. En una media cosa se hace nudo. Entonces ella, por descuido, por distracción, se separó del rebaño.
Y un poquito lejos ya el rebaño, ya no lo vio. Y como ya no lo vio, ya se tuvo que no halló el camino, hermano. Porque ella no puede olfatear como el chucho. El chucho llega, hermano, porque no ve, pero él sabe, va oliendo el rastro y llega, hermano. No puede, hermano, no tiene. La pobre animalita es de corta visión. Entonces el pastor la tiene que ir a traer, sobre todo si ella se encuentra en peligro, ella se enconcha. Por eso es que la Biblia habla de que el pastor dejó la 99 y fue a buscar la que se había perdido. Amén. El pastor debe tener una relación con sus hermanos de fe, cercana y estrecha. ¿Qué significa eso? Mire, hermano, yo siempre he creído esto y lo sostengo, lo mantengo. Uno puede pastorear a la gente que se deja pastorear, la gente que abre, pero hay gente que le pone a uno, hasta aquí puede llegar, hasta ahí llega uno, hermano. ¿Cómo puedo mantener una relación estrecha con alguien que no quiere a nadie en la sala de su casa? Es difícil, por más que uno quiera. Ahora, fíjese qué interesante. Yo no sé con quién hablaba hace unos días atrás y me dice: mire, pastor, yo estuve X cantidad de tiempo en otro lugar y nunca tuve la oportunidad de compartir tiempo fuera de la iglesia con los que eran mis pastores. Que es simple, no tuvieron pastor, no tenían pastor, tenían predicador. Porque, hermano, pastor es el que te conoce, sabe cómo te llamas, por lo menos el nombre, hermano. Porque la oveja se le llama por nombre. No, usted, hermano, sí, usted, ¿cómo te llama? Ay, Dios. No, ese no es, perdónenme, no es su pastor. Para mí, hermano, pastor es alguien a quien yo tengo acceso, alguien que me conoce, por lo menos sabe quién soy, ¿verdad? De dónde vengo y para dónde voy. Pero imagínese, hermano, imagínese la visión de muchos que es entrar a la iglesia y salir y que nadie se dé cuenta que entró y salió. Eso no es ser pastoreado. Eso es ir a oír una prédica los domingos o los miércoles. Pero tener pastor es tener relación. Es que usted pueda, hermano, relacionarse cercanamente. Entonces el pastor debe pastorear a su iglesia de manera voluntaria, no por avaricia u obligación, ya que cada alma costó precio de sangre y sangre de cruz. Y yo le agrego otra cosa aquí: el pastor no debe ser un asalariado, porque el pastor que contratan por sueldo solo cumple con un trabajo. Entonces, hermano, el pastorado es un llamado, no un título. Yo me preocupo cuando veo ahora que por montones salen cada promoción son 109 cuantos pastores. Me gradué de pastor, dicen. A mí me preguntan, me dice: ¿usted dónde estudió para pastor? Yo les digo, el apóstol Pablo le hubiera contestado: en el desierto de Arabia me gradué. Hermano, no existe tal cosa. No existe tal cosa. Nadie puede enseñarte el pastorado. El pastorado es un llamado. El pastorado es hermano, es un corazón de pastor. Entonces, para mí se puede estudiar teología, que es otra cosa. Cualquiera lo puede estudiar, teología, pero para pastor no se estudia. El pastorado se forma. El pastorado Dios lo prepara. Al pastor Dios lo llama. Y de antemano le digo que el pastor ya trae un corazón diseñado por Dios. Porque por sobre todas las cosas, mire, el evangelista puede amar al bolito que está allá tirado,
pero lo ama 5 minutos. El pastor tiene que amar a ese abuelito que ya le trajeron a la iglesia de por vida. Por eso hay un libro muy lindo que se llama De la cuna al cementerio. Ese es el trabajo de un pastor. O sea, mi trabajo es entregarlo a usted. Ahí se cumple mi función. Cuando lo vi nacer en Cristo y cuando lo devuelvo el cuerpo a la tierra y el alma al Señor. Ese es el trabajo del pastor, graduarnos. Por eso, hermano, cuando a uno va y le pasa eso, que una oveja se va con el Señor, no muere, va con el Señor, pues es lo que dice Pablo: ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Cuando a uno le toca eso, hermano, no se puede obviar el hecho de que es como: aquí culminé mi tarea contigo, hasta aquí terminó, de aquí para allá Él, tu pastor de pastores, te va a pastorear. Yo te iba a pastorear hasta que Dios te diera vida. Hermano, eso es impresionante entender eso. Por eso el pastor es un corazón, hermano. En el instituto no te enseñan a lidiar con la gente, a tratar con la gente, a vivir entre la gente. En el instituto te enseñan historia de la iglesia, libros proféticos, poéticos, profetas menores, mayores, todo lo que usted quiera, lo cual es bueno para conocer la Biblia, no a Dios, porque así no se conoce a Dios. A Dios se le conoce por relación. Entonces, hermano, qué tremendo es ver que ahora hay mucha gente que adolece de pastor. El Señor Jesús dice que vio la multitud y dice que tuvo compasión de ellos porque los vio que eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y cómo está una oveja sin pastor? A la deriva, hermano, descuidada, sola. Qué terrible, hermano. Yo no sé si usted alguna vez se ha acercado a alguien que se congregue en una de esas hiper, super, mega templos y usted le pregunta: mire, y usted, bueno, contigo, a ver, pues platicábamos un día esto con mi pastor. ¿Cuántas veces usted le ha dado la mano a su pastor? Por lo menos la mano, saludarlo. ¿Cuántas veces? Hay gente, hermano, que nunca ha podido llegar a eso. Tremendo. Te digo yo, una de dos: o no se les ha revelado lo que es tener pastor, o así le gusta estar. Podrían ser las dos cosas. Entonces, el ministerio pastoral como el apostólico son ministerios de gobierno, es decir, establecen orden, gobiernan la iglesia. ¿Cuáles son las funciones del ministerio pastoral? Conocer a sus ovejas. Dice la Biblia: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. ¿En qué estado están? ¿Cómo está la fulanita, la sultanita, la mengana? Está depre, hermano. Ya sabe que está depre. O sea, conocer la oveja significa, hermano, saber cómo están las cosas. 2, mantener el rebaño unido. Eso es lo que más cuesta. Porque hay ovejas que yo no sé. Pareciera, hermano, que hay ovejas. Hay ovejas que parecen cabras. Y hay cabras que parecen ovejas. Tremendo. Y hay ovejas que son ovejas, pero tienen actitudes de cabras porque se criaron entre cabras. Hay que quitarles todas esas mañas. No, mire, manita linda, mire, manito lindo, aquí en el Señor no es así. Aquí no se pelea. Aquí no me traigan esas mañas, hermano, por favor. Mire, no, allá sí, allá en el mundo así era, pero aquí no me haga eso, por favor. Mire, eso divide el rebaño. Hermano, son cosas reales. Yo he perdido a gente aquí por actitudes de ovejas. ¿Quién quiere que le ponga una, por ejemplo? Que nos acostumbramos a veces a: préstame tanto, mañana te pago, y no pago. Y entonces el otro fulano se enoja porque no le pagó.
y me voy de la iglesia porque como que la iglesia fue la que le debe. Y hermano, mire, ¿qué pasa? No, que yo no llego por no estarle viendo la cara al otro que no me paga. Sí, hermano, pero usted me hubiera preguntado a mí si le podía prestar. Y ahí, hermano, y así un montón de cosas, ¿verdad? Que dirán que uno tiene que estar como que si fuera uno, hermano, separando a la gente que se quiere agarrar del pelo. No, espérese, no es así. Porque, hermano, las ovejitas muchas veces, así son, usted ha visto que a veces hay que estar elimándose los cabitos, porque qué barbaridad. Entonces al pastor le toca estar interviniendo, llamando, mire, venga usted y usted, vengan las dos, o los dos, vengan. ¿Ustedes por qué no se hablan? No, que fíjense, no, ahorita se van a reconciliar aquí. Es que, hermano, no se puede. No, yo prefiero no hablarle porque ya. No, hermano, si eso es, hermano, en Cristo, por el amor de Dios. En el mundo así se hacía, pero aquí no. Yo tuve un pastor amigo que me contó que un día fue a un culto a predicar, y en medio de la prédica saber qué había pasado entre dos hermanas, y él predicando, y de repente se agarran del pelo, hermano, y eran servidores, las dos estaban sirviendo y se agarran del pelo, y aquel desparpajo y revolca. Y Padre Santo, usted imaginará, hermano, que la gente cuerda lo que estoy haciendo aquí, en medio de este relajo. Yo me voy de aquí, que tremendo, hermano. Y el pastor rayaba, ¿qué hace? No, hermanita, mire, ayúdenme los servidores ahí. Mire, otra función del pastor: defender a las ovejas del maligno. Por eso se enojan a veces, ¿no? Mire qué tremendo es esto, hermano. A uno de pastor le toca llevarse chascos, porque todo lo que uno quiere es evitar que un lobo se las coma. Literalmente. Está viendo uno que ese es lobo y va atrás la pollita, en este caso ovejita. Y entonces ni el papá ni los papás se han dado cuenta. Y uno dice, no, este fulano no me nace. Y a uno el pastor viene como, vení para acá vos. ¿Y vos qué tenés con la fulana? No, que no, aquí, que no acá. No. Aquí así no son las cosas. Yo creo que, hermano, mire, tremendo, ¿verdad? Tener que luchar, que mire, noviazgos no se aceptan si no tiene DUI. Así que cuando usted quiera venir a pedir permiso, lo tiene que traer DUI en mano. Para empezar, si no hay DUI, no hay ni audiencia. Si ya tiene DUI, segundo paso, ¿quién es el fulano del que me va a hablar? Porque mire, hermano, mire qué tremendo. Hay unos lobos que se visten de oveja, y la pobre corderita, bien, ya así como embelesada, y uno cuando los ve dice, semejante pícaro, vos no sos oveja, perverso, vos lobo, a mí no me la haces, porque por algo somos pastores, hermano. Ya caminamos un poquito, ya olfateamos y decimos, no, hombre, ¿dónde te congregamos? No, que mis papás son cristianos. ¿Tus papás son cristianos? Vos no, ¿verdad? Es que, hermano, uno lo detecta, y así diferentes cosas uno puede detectar, mi hermano, mi hermana. Uno ve el peligro, hermano, es que el pastor ve el peligro. Sabe que en el tiempo bíblico, en el tiempo, ¿qué le puedo decir yo? De esta, donde se menciona esta profesión del pastoreo, el buen pastor o los mejores pastores se conocían por la distancia que ellos podían mantener. Es decir, cada pastor tenía una fuerza en el brazo, hasta donde el pastor podía hacer llegar la piedra era el rango que podía cubrir. Entonces, póngale,
Póngale que el pastor estaba aquí, veía al lobo por allá. Entonces el lobo llegaba a comprender hasta dónde el pastor podía llegar con la piedra. Entonces la gente buscaba pastores que tuvieran mayor rango, mayor distancia de cobertura, porque cubría más territorio. Pero imagina que la pedrada llega hasta ahí. Pero solo le dan 10, solo le dan 20, solo este puede cuidar. Entonces, mire qué tremendo eso, hermano. A veces uno está viendo que, ay, Dios mío, esta oveja se está metiendo en problemas. Ay, Dios, ¿cómo le digo, Señor? Si le digo, se va a enojar. Porque ese es otro problema de la oveja. Por todo, Señor. ¿Qué problema? Mira, tal cosa. Yo siento que eso te va a causar problemas. Ustedes nos acusan de que primero les deseamos el mal. ¿Ya me está deseando el mal, pastor? Pero no le estoy deseando ningún mal. Lo que le estoy diciendo es que ese camino ya sé para dónde va. Lo que envidioso, el pastor está envidioso. Hermano, tanta cosa que una vez me respondieron a mí. Mira, le dije a un hermano hace mucho tiempo, fíjate que estoy preocupado. ¿Por qué? Que fíjate que yo he visto que tu hija Carlita, no hombre, me dijo, no te preocupes por mis hijos, preocupate por los tuyos. Me dijo. Ay, está bien, ni modo, enojado porque preocupado yo, imagino, como que no tuviera nada de qué preocuparme yo. Ya me he echado una carga más. Entonces, a veces nos enojamos. Y por eso usted tiene que entender que si tiene pastor, usted no puede pensar que viene a oír la prédica del domingo, la del miércoles y ya. No, eso no es pastor. Ser pastor es otra cosa. Es involucrarse, es estar pendiente. Velan y dan cuenta por las almas de sus ovejas. Por eso es que estamos tan pendientes si se congregan o no. Porque yo sé que con 3 domingos que no lo vea, ya se enfrió, hermano. Ya sé. Primero se lo cuento. ¡Pum! No vino. No vino. Algunas se pintan la piel sábado, pero no la piel domingo. Pero ahora uno, entonces no se me enfriaron. O sea, uno tiene y uno dice, no, fulano, si es oveja, primer domingo. Segundo domingo, tercer domingo, no. No, aquí pasa algo. Aquí sucede algo. Fulanito, ¿qué tal? ¿Cómo está? No lo he visto. Sí. Aguanta el pastor para decirme que no me ha visto, me llama. ¿Por qué no me pregunta cómo estoy? ¿Y qué creen que significa la palabra o la pregunta no te he visto? La pregunta no te he visto significa ¿cómo estás? ¿Por qué no has venido? Sé que si estuvieras bien, no tendría que estarte llamando. Algo te pasa. ¿Qué te pasa? No, que fíjate, pastor, que han venido unos familiares, que se me olvidó decirle que iba a tener unos familiares. Entonces fíjate que, pues sí, me ha tocado andar con ellos. Está bien, hermano, qué bendición. Perfecto, ahí estaba todo, ya me quedé tranquilo. Gloria a Dios, Padre. No se ha muerto, no está enfermo. Gracias, papito. Es que, hermano, es que el pastor se preocupa. Mire, en Estados Unidos, hermano, en Estados Unidos, un día fui a predicar a una iglesia. Llegué ahí porque conocí a una persona que se congregaba, me recomendó con el pastor y el pastor me dijo, ¿de dónde viene usted? ¿De El Salvador? Del Salvador, no, que ahí vienen buenos predicadores, que no es que puede predicar una noche. Bueno, le digo, sí, mire, hermano, llego, sin mentirle, llego, templo más grande que este. Cámaras de video, hermano, que valen 15,000 pesos cada cámara. Tenían 3 cámaras, una allá, otra aquí, otra allá. Y antes del culto me llevó el pastor, una cabina más allá. Mira aquí donde se graba todo lo de televisión, que no sé qué, que no sé cuánto y todo. Y Dios mío, como una de esas dije yo, estoy hecho ya en El Salvador. La silla, la alfombra, el aire, todo bueno. El culto era a las 7 de la noche. Yo esperaba. Empieza el culto a las 7, 4 gente.
Y yo miraba el reloj, 7:30. 7 personas, por Dios. Entonces, bueno, ni modo, digo, lo que estén, vamos a predicar. Al final había como unos 20, quizás, por todos. Y entonces yo prediqué la palabra y todo. El pastor, no, hombre, que esa era la palabra que yo estaba esperando del Señor. Y que no, bueno, terminé el culto y le digo, mire, pastor, le digo, y la gente. No, pastor, me dijo, aquí así es, me dijo. No, aquí así es, la gente en sus trabajos, pero manda los diezmos, así me dijo, pero manda los diezmos. Se nota, le voy a decir yo, por la cámara, la televisión. Eso es el pastor en Estados Unidos. Está pendiente de los diezmos, que mandó los diezmos o no mandó los diezmos. Hermano, como otro caso que conocí, ese fue aquí, que en los últimos días del mes, hermanito tal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. Le llama al asistente del pastor. Ah, sí, hermana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, dígame. Mire, que aquí le llamo parte del pastor porque queríamos saber, que fíjese que estábamos viendo que últimamente no hemos visto el sobrecito y queríamos saber, pues tenemos unos pagos que hacer. ¿Será que tiene algún tiempo pendiente que dar? No le preguntó por qué no ha venido, qué te ha pasado, cómo está tu familia. Imagínese, hermano, qué tremendo. Es increíble, hermano, porque muchos pastorean por eso, por lo que la oveja puede dar o lo que la oveja tiene para dar. No les importa cómo viven, cómo están. No, hermano, o sea, una de las cosas que yo entiendo es que oveja es oveja. O sea, y mi interés es que voy a dar cuenta por ellas. Entonces yo tengo que estar pendiente. Por eso yo cuando veo que alguien ya mucho, le tengo que jalar la pita. No lo he visto, mijo. Está llegando tarde, mijo. Sobre todo, si en alguien yo veo potencial, mi deber es exigirle y no tratarlo como a los demás. ¿Por qué? Porque tengo que sacarle el jugo, como decimos nosotros, para que encuentre su propósito. Y solo a mí me exigen. Sí, papito, ahorita sí. Ahorita a usted le toca, a usted le turno. Venga para acá. Amén. Fíjese, hermano, que voy a llegar hasta ahí porque el otro martes voy a cerrar con el último. Vamos a reforzarlos todos y cerramos con el último. Mire, yo quiero decirle algo, hermano, bien importante para su vida. Nuestras iglesias tienen una gran bendición. Cuando digo nuestras, es porque me refiero que no estamos solos. Primeramente, hermano, mi pastor, que para mí es mi apóstol, aunque él dice que no, pero hermano, la Biblia dice claramente que las señales no se pueden negar. Para mí, yo soy una evidencia del ministerio apostólico de él, porque de sus lomos han salido pastores, no solo ovejas, y eso ya me habla de un ministerio apostólico. Pero cuando veo nuestras iglesias, las demás iglesias que están bajo cobertura, veo que, hermano, el Señor lo que quiere es fortalecernos y que entendamos este tema de los 5 ministerios. ¿Por qué? Porque vamos a ser efectivos si nos manejamos de esa manera. Porque de repente entre nosotros se van a levantar, digamos, póngase a pensar, se van a levantar evangelistas y nosotros no vamos a tener que recurrir a traer a nadie, que es el peor error que uno puede cometer. Cuando uno dice, voy a traer a fulano, ahí ya cometió un error. ¿Por qué? Porque, hermano, en primer lugar, el que es va a venir, no lo va a traer usted. Y muchos dicen, traigo a fulano. Ah, ya dijiste, vos lo traes, no lo trae el Señor. Entonces, entre nosotros, hermano, podemos, si entendemos esto, podemos fluir como una iglesia equipada, como una misión equipada.
como lo que hablábamos con el pastor Andrés en el congreso que acaba de tener, ¿verdad? Si uno pudiera al final decir, bueno, necesito, hermano, fíjese que yo necesito montar un congreso profético. Bueno, hay profetas entre nosotros. No, hermano, fíjese que voy a hacer un culto en la calle y ahí hay que ir a ganar almas. Bueno, busquemos un evangelista entre nosotros. O sea, al final tenemos que descubrir los ministerios que están entre nosotros. Por eso tenemos que comprender los 5 ministerios. Y no solo eso, sino que además de eso dejarnos cubrir por esa unción quíntuple, por ese gobierno de Dios, por esa mano de Dios, que son 5 dedos, la mano del Señor, dejar que nos cubra. Qué rico es reconocer, hermano, esa bendición entre nosotros. Yo le oro al Señor para que se levanten. Uno de los sueños que yo tengo es que se levanten más ministros en la casa, que se levante más gente que tiene ministerio. Yo cuando le pongo el ojo a alguien digo, no, este tiene ministerio, hay que formarlo, hermano, hay que trabajarlo, y sobre todo si el Señor le da evidencia a uno del ministerio que hay en usted. Así que usted va a ir al Señor y dígale, Señor, ¿tendré algún llamado yo? ¿Tendré algún ministerio, Padre? ¿Tendré yo, Señor, me ha llamado a formar parte de esta unción? Bueno, Señor, aquí estoy. Y si no lo tuviera, por lo menos que esta enseñanza le sirva para reconocer que sí hay 5 ministerios efectivos hoy en día trabajando en la iglesia del Señor. Y que cuando le digan que Pablo fue el último de los apóstoles, dígale que eso no es cierto. La Biblia enseña otra cosa. Cuando le digan, pero ahí la Biblia dice que Pablo fue el último, como le decía yo al hermano Mauricio, ¿se acuerda que hablábamos aquel día? Y le decía yo, tesalonicenses, nosotros decimos carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, y no es cierto. Cuando usted lee quién escribió la carta, no le escribió solo Pablo, sino que dice Pablo, Silvano y Timoteo, os saludamos. Y durante toda la carta habla en plural acerca de ellos 3 y dice nosotros que tal cosa, nosotros que tal otro, y por un lado dice y nosotros como apóstoles. Entonces, ¿cómo es que Pablo fue el último si también estuvo Silvano y Timoteo después de él? Entonces, lo que pasa, hermano, que a veces queremos encontrar de dónde agarrarnos para desestimar lo que Dios quiere hacer. Hay una oposición tremenda en contra de esto, pero yo sé que el Señor en este último tiempo va a levantar los 5 ministerios, porque va a ser la estrategia de Dios para golpear en la frente al enemigo y derrotarlo. Amén.